Hijo mío, sé que llegaste aquí buscando un refugio para tu alma cansada. Quiero que sepas que este momento es tuyo. Es un espacio sagrado donde puedes detenerte, respirar profundo y permitir que la palabra de Dios traiga calma a tu corazón. La Biblia nos regala proverbios llenos de sabiduría, palabras que han consolado a millones de personas a lo largo de los siglos. Y esta noche quiero compartir contigo algunas de esas verdades eternas para que puedas descansar en paz, sabiendo que Dios vela por ti mientras duermes. No importa qué tipo de día hayas tenido, si fue lleno de alegrías o de pruebas difíciles, si te sientes agotado físicamente o emocionalmente herido, lo importante es que ahora estás aquí, dispuesto a soltar todo lo que pesa y a entregárselo al Señor. Los proverbios nos enseñan que la sabiduría comienza con el temor de Dios, con reconocer que Él es quien tiene el control de todas las cosas. Y esa verdad tan sencilla pero tan profunda es la que nos permite cerrar los ojos cada noche sin miedo, sin ansiedad, sin esa inquietud que muchas veces nos roba el sueño. Proverbios capítulo 3, versículos 24 y 25, nos dice algo hermoso. Dice que cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Qué palabras tan poderosas, ¿verdad? Dios mismo nos promete que podemos dormir sin miedo, que nuestro sueño será dulce, que no tenemos que vivir aterrorizados por lo que pueda pasar mañana o preocupados por las crisis que nos rodean, porque nuestra confianza está puesta en Él y Él cuida de nosotros. Muchas veces nos acostamos con la mente llena de pensamientos que dan vueltas sin parar, repasando conversaciones del día, preocupándonos por tareas pendientes, imaginando escenarios futuros que quizás nunca sucederán, y todo eso nos roba la paz. Pero la Biblia nos invita a hacer algo diferente. Nos invita a descansar en la confianza de que Dios ya tiene todo bajo control. Cuando entendemos esto de verdad, cuando lo creemos con todo nuestro ser, entonces podemos soltar, podemos entregarle nuestras cargas y dormir tranquilos. Otro proverbio hermoso que quiero compartir contigo esta noche está en el capítulo 4, versículo 18, donde dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta imagen es preciosa porque nos recuerda que aunque ahora estemos en la noche, aunque todo parezca oscuro o incierto, Dios está preparando un amanecer para nosotros, está preparando días mejores, momentos de claridad y de esperanza. No tenemos que entender todo ahora mismo, no tenemos que resolver cada problema antes de dormir, simplemente tenemos que confiar en que Dios está obrando, que su luz está creciendo en nuestra vida y que poco a poco Él nos guiará hacia la plenitud. Esa es la sabiduría que necesitamos para descansar bien, esa certeza de que no estamos solos, de que hay un Padre Celestial que vela por nosotros y que jamás nos abandona. Los proverbios también nos hablan mucho sobre la paz interior, sobre cómo nuestras decisiones y nuestra forma de vivir afectan directamente nuestro descanso. En el capítulo 16, versículo 7, leemos que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Esto significa que cuando vivimos en obediencia a Dios, cuando buscamos hacer su voluntad y tratamos de honrarlo con nuestras acciones, Él trae paz a nuestra vida, incluso en medio de circunstancias complicadas. Tal vez hoy tuviste algún conflicto con alguien, tal vez hay una relación que está tensa o una situación que te preocupa, pero si has hecho lo correcto, si has actuado con integridad y amor, puedes descansar sabiendo que Dios se encargará del resto. No tienes que cargar con el peso de arreglar todo por tu cuenta. No tienes que quedarte despierto toda la noche pensando en soluciones, porque Dios ya está trabajando a tu favor. Otro aspecto fundamental que los proverbios nos enseñan es la importancia de guardar nuestro corazón. En el capítulo 4, versículo 23, dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es el centro de nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Y si no lo cuidamos,
Si permitimos que se llene de amargura, resentimiento, miedo o ansiedad, entonces no podremos descansar en paz. Por eso es tan importante que cada noche, antes de dormir, hagamos una pausa para revisar nuestro corazón delante de Dios, para pedirle que limpie todo lo que no debe estar ahí, que sane las heridas que aún duelen, que quite las preocupaciones que nos agobian. Cuando nuestro corazón está en paz con Dios, entonces todo nuestro ser puede descansar. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si en este momento sientes que estas palabras están tocando tu corazón, si la paz de Dios está comenzando a llenar tu alma, presiona el botón de me gusta aquí abajo, pero hazlo solo si realmente crees que Dios tiene un propósito hermoso para tu vida. Y si puedes, escribe en los comentarios estas palabras sencillas pero poderosas. La sabiduría de Dios es mi guía. Ahora te invito a que respires profundo, que sueltes todo lo que te preocupa y que permitas que el Señor tome control de tu vida. Aunque no entiendas todo lo que está pasando, aunque el camino parezca confuso, simplemente confía. Dios nunca te dejará solo. Continuemos sumergiéndonos en la sabiduría de los proverbios para que tu alma encuentre el descanso que tanto necesita. Hay otro versículo maravilloso en el capítulo 3, versículos 5 y 6, que seguramente has escuchado antes, pero que vale la pena meditar nuevamente. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es uno de los proverbios más conocidos y amados porque resume de manera perfecta cómo debemos vivir si queremos tener paz. La clave está en confiar, no a medias, no solo cuando nos conviene, sino con todo nuestro corazón. Y eso significa soltar el control, dejar de intentar resolver todo con nuestra propia fuerza o inteligencia y reconocer que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Muchas veces queremos entender todo antes de dar un paso. Queremos tener todas las respuestas antes de poder descansar tranquilos, pero la fe no funciona así. La fe nos invita a confiar incluso cuando no entendemos, a creer que Dios está obrando aunque no veamos resultados inmediatos. Y cuando aprendemos a vivir de esa manera, cuando dejamos de apoyarnos en nuestra propia prudencia y comenzamos a reconocer a Dios en cada área de nuestra vida, entonces Él endereza nuestros caminos, Él nos guía, Él nos muestra por dónde ir. Y eso, amigo mío, trae una paz indescriptible. Una tranquilidad que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Los proverbios también nos hablan mucho sobre la importancia de las palabras. En el capítulo 12, versículo 25, leemos que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué cierto es esto? ¿Cuántas veces una palabra de aliento, una frase de esperanza, un mensaje de amor puede cambiar completamente nuestro estado de ánimo? Por eso es tan importante que antes de dormir llenemos nuestra mente y nuestro corazón con palabras buenas, con palabras de vida, con promesas de Dios. Si hoy alguien te dijo algo que te hirió, si recibiste una crítica que te desanimó, si escuchaste noticias que te preocuparon, quiero que ahora mismo decidas reemplazar todo eso con la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas hermosas que pueden alegrar tu corazón incluso en los momentos más difíciles. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Dios sabe que nuestro estado emocional afecta directamente nuestra salud física. Por eso, nos invita a cultivar un corazón alegre, no una alegría superficial que ignora los problemas, sino una alegría profunda que nace de saber que Dios está en control. Incluso cuando atraviesas situaciones complicadas, incluso cuando hay lágrimas y dolor, puedes tener un corazón alegre si mantienes tu mirada puesta en el Señor, si confías en que Él sacará algo bueno de todo lo que estás viviendo. Otro proverbio que me encanta está en el capítulo 19, versículo 23, donde dice que el temor del Señor es para vida, y con Él vivirá el hombre satisfecho, no será visitado del mal. Fíjate en esa promesa tan poderosa. Cuando vivimos en reverencia a Dios, cuando lo honramos con nuestra vida y lo buscamos de corazón,
Él nos da una satisfacción que el mundo no puede dar. No una satisfacción basada en cosas materiales o en logros personales, sino una satisfacción del alma, un sentimiento de plenitud que viene de estar en comunión con nuestro Creador. Y además nos promete protección, nos dice que no seremos visitados del mal. Eso no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que Dios pondrá un cerco de protección alrededor de nosotros, que nos cuidará de los peligros que ni siquiera vemos y que su mano estará siempre sobre nuestra vida. Los proverbios también nos enseñan sobre la importancia de ser personas de paz. En el capítulo 15, versículo 1, leemos que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces hemos visto cómo una discusión se intensifica simplemente porque alguien respondió con palabras duras? ¿Y cuántas veces hemos visto cómo una situación tensa se calma cuando alguien decide responder con suavidad y amor? Si hoy tuviste algún conflicto, si dijiste palabras de las que ahora te arrepientes, este es el momento de pedirle perdón a Dios y, si es posible, también a la persona afectada. No te vayas a dormir cargando con culpa o con resentimiento, porque eso te robará la paz. Mejor entrega todo eso al Señor, pídele que sane las relaciones rotas, que te dé sabiduría para saber cómo actuar mañana. Otro versículo hermoso está en el capítulo 20, versículo 24, donde dice que de Dios son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Esta es una verdad muy profunda, porque nos recuerda que nosotros no tenemos todo el panorama. No podemos ver el futuro ni entender completamente por qué suceden ciertas cosas. Pero Dios sí lo sabe todo. Él dirige nuestros pasos incluso cuando nosotros no nos damos cuenta. Por eso podemos descansar tranquilos sabiendo que aunque no entendamos nuestro camino, Dios sí lo entiende, y Él nos está guiando hacia donde necesitamos llegar. En el capítulo 16, versículo 3, encontramos otro consejo valioso. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué consejo tan práctico y tan poderoso. Si quieres tener claridad mental, si quieres que tus pensamientos estén en orden y no sean un caos, entonces encomienda todo lo que haces al Señor. Trabaja para su gloria. Toma decisiones buscando honrarlo a Él y verás cómo tus pensamientos se afirman, cómo encuentras paz interior. No tendrás esa lucha constante en tu mente, esas dudas que te atormentan, porque estarás viviendo con propósito y ese propósito te dará estabilidad. Sigamos explorando la riqueza de los proverbios, porque cada palabra de Dios es medicina para el alma y luz para el camino. Hay un versículo en el capítulo 11, versículo 25, que dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Esto nos enseña algo hermoso sobre la ley de la siembra y la cosecha. Cuando somos generosos, cuando compartimos lo que tenemos con otros, cuando ayudamos a quien lo necesita, estamos sembrando semillas de bendición que tarde o temprano darán fruto en nuestra propia vida. Y no hablo solo de prosperidad material, aunque Dios también promete proveer para nuestras necesidades, sino sobre todo de prosperidad espiritual y emocional. Hay una satisfacción profunda que viene de ser una persona generosa, una paz que nace de saber que estamos viviendo según los principios del reino de Dios. Si hoy hiciste algo bueno por alguien, si fuiste de bendición para otra persona, duerme tranquilo sabiendo que Dios vio tu acción y que Él te recompensará. Y si sientes que hoy no hiciste mucho por otros, mañana es una nueva oportunidad para ser de bendición. Otro proverbio que me gusta mucho está en el capítulo 14, versículo 26, donde dice que en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Esto es tan importante para quienes somos padres, madres, abuelos o tenemos personas a nuestro cuidado. Cuando vivimos en temor reverente a Dios, cuando lo honramos con nuestra vida, estamos creando un refugio seguro no solo para nosotros, sino también para quienes dependen de nosotros. Nuestros hijos, nuestros seres queridos, pueden tener esperanza porque saben que servimos a un Dios fiel, poderoso y lleno de amor. No tenemos que ser perfectos, pero sí podemos ser fieles. Y esa fidelidad
se convierte en un legado de bendición para las generaciones futuras. En el capítulo 10, versículo 28, leemos que la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. ¡Qué contraste tan fuerte! Los que ponen su esperanza en Dios tienen alegría porque saben que su esperanza no es en vano. Saben que Dios cumple sus promesas y que aunque tarden en manifestarse, llegarán en el momento perfecto. Pero los que ponen su esperanza en cosas temporales, en riquezas, en poder, en placeres pasajeros, al final quedan vacíos porque todas esas cosas son efímeras. Por eso es tan importante que examinemos dónde está puesta nuestra esperanza. Si tu esperanza está en Dios, puedes dormir en paz porque sabes que Él nunca falla. Los proverbios también nos hablan sobre la humildad. En el capítulo 15, versículo 33, dice que el temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y antes de la honra está la humildad. Muchas veces queremos ser reconocidos, queremos que otros valoren nuestro esfuerzo, queremos alcanzar cierta posición o estatus, pero Dios nos enseña que el camino hacia la verdadera honra pasa por la humildad. Cuando somos humildes, cuando reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios, entonces Él nos exalta en el momento adecuado. No necesitamos pelear por un lugar, no necesitamos promocionarnos a nosotros mismos, simplemente necesitamos ser fieles donde estamos y confiar en que Dios nos llevará a donde necesitamos estar. Esa actitud de humildad nos trae paz porque nos libera de la competencia, de la comparación, de la necesidad de impresionar a otros. Podemos ser simplemente quienes somos, sabiendo que somos amados y valorados por Dios. Otro versículo poderoso está en el capítulo 18, versículo 10, donde dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. ¡Qué imagen tan hermosa! Cuando enfrentamos problemas, cuando nos sentimos atacados o vulnerables, podemos correr al nombre del Señor como quien corre a refugiarse en una torre fuerte. El nombre de Jesús tiene poder, tiene autoridad, y cuando lo invocamos con fe, encontramos protección y seguridad. No importa qué tormenta estés enfrentando, no importa qué batallas estés peleando, siempre puedes correr a Dios y Él te levantará, Él te sostendrá, Él peleará por ti. En el capítulo 29, versículo 25, encontramos esta verdad. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo al qué dirán nos paralice? ¿Cuántas veces tomamos decisiones basadas en agradar a otros en lugar de obedecer a Dios? Pero ese temor al hombre se convierte en una trampa que nos roba libertad y paz. Cuando aprendemos a vivir para agradar a Dios y no a los hombres, cuando confiamos en Él por encima de cualquier opinión humana, entonces experimentamos una libertad increíble y Dios nos exalta, nos honra, nos bendice de maneras que nunca imaginamos. Antes de seguir adelante, quiero pedirte algo del corazón. Si estas palabras te están trayendo paz, si sientes que Dios está hablándote a través de estos proverbios de sabiduría, dame una señal presionando el botón de me gusta y suscribiéndote a este canal. Pero más importante aún, quiero conocerte. Escribe en los comentarios cómo te sientes en este momento, qué oración necesitas, qué tema te gustaría que tratáramos en futuros videos. Este canal es para ti, para que encuentres refugio, consuelo y esperanza cada noche. Cuéntame tu historia. No importa si es de victoria o de lucha, porque aquí todos somos familia y nos apoyamos en oración. Ahora respira profundo y permite que la presencia de Dios te envuelva completamente. Suelta todo lo que te preocupa y descansa en sus brazos eternos. Continuemos bebiendo de la fuente inagotable de sabiduría que son los proverbios de Dios. En el capítulo 13, versículo 12, encontramos algo muy cierto sobre la naturaleza humana. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Todos hemos experimentado esa sensación de esperar algo que tarda en llegar, ya sea la respuesta a una oración, la solución a un problema, la llegada de una bendición prometida. Y es verdad que esa espera puede ser dolorosa, puede agotar nuestro corazón. Pero la segunda parte del versículo nos da esperanza. Nos dice
que cuando finalmente se cumple ese deseo, es como un árbol de vida, algo que trae alegría, renovación y satisfacción profunda. Si hoy estás en un tiempo de espera, si sientes que tus oraciones no han sido respondidas, quiero animarte a seguir confiando. Dios no ha olvidado tus peticiones. Él simplemente está preparando algo mucho mejor de lo que imaginas, y cuando llegue el momento perfecto, ese deseo cumplido será tan dulce que valdrá la pena toda la espera. Mientras tanto, no pierdas la esperanza. Sigue orando, sigue creyendo, porque la fidelidad de Dios es inquebrantable. Hay otro proverbio hermoso en el capítulo 16, versículo 9, que dice: «El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos». Esto nos enseña que está bien hacer planes, está bien tener metas y sueños, pero siempre debemos mantener nuestras manos abiertas y nuestro corazón flexible para permitir que Dios ajuste nuestros planes según su perfecta voluntad. A veces hacemos planes y las cosas no salen como esperábamos, y nos frustramos, nos desanimamos. Pero si entendemos que Dios está enderezando nuestros pasos, que Él está dirigiéndonos hacia algo mejor, entonces podemos tener paz incluso cuando nuestros planes cambian. Tal vez hoy algo no salió como querías, tal vez tuviste que cambiar de dirección, pero confía en que Dios está trabajando a tu favor y que sus caminos son más altos que los nuestros. En el capítulo 22, versículo 4, leemos: «Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor». Nuevamente vemos cómo Dios valora la humildad. Cuando somos humildes y vivimos en reverencia a Él, cuando reconocemos que todo viene de su mano, entonces Él nos bendice de maneras abundantes, no solo con cosas materiales, aunque eso también puede incluirse, sino con cosas mucho más valiosas como la honra, la vida plena, la paz interior. Las verdaderas riquezas no son las que se guardan en el banco, sino las que se acumulan en el corazón. Esas cosas que nadie nos puede quitar: el amor de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza que no avergüenza. Los proverbios también nos hablan sobre la importancia de cuidar nuestras amistades y relaciones. En el capítulo 17, versículo 17, dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Las verdaderas amistades son un regalo de Dios. Son personas que están con nosotros no solo en los buenos momentos, sino especialmente en los difíciles. Si tienes amigos así, da gracias a Dios por ellos y cuida esas relaciones. Y si te sientes solo, si sientes que no tienes a nadie, recuerda que Dios mismo promete ser tu amigo, tu compañero, tu refugio. Jesús dijo que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y eso fue exactamente lo que Él hizo por nosotros. Así que nunca estás solo. Siempre tienes un amigo en Jesús que te ama con amor eterno. Otro versículo que me gusta mucho está en el capítulo 25, versículo 21 y 22, donde dice: «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas de fuego sobre su cabeza, y el Señor te lo recompensará». Este es un principio revolucionario que Jesús también enseñó en el Nuevo Testamento. Cuando alguien nos trata mal, nuestro instinto natural es devolver mal por mal, pero Dios nos llama a hacer algo completamente diferente. Nos llama a bendecir a quienes nos maldicen, a hacer el bien a quienes nos hacen daño. Y la promesa es que cuando hacemos esto, Dios mismo se encarga de la situación. Él nos recompensa y Él también toca el corazón de esa persona. Las brasas de fuego sobre la cabeza representan la convicción que Dios trae al corazón de quien nos ha hecho mal cuando ve nuestra respuesta de amor y gracia. Así que si alguien te lastimó hoy, si alguien fue injusto contigo, no guardes rencor, no planees venganza. Mejor ora por esa persona y busca maneras de bendecirla. Eso te traerá paz y libertad. En el capítulo 3, versículos 7 y 8, encontramos otro consejo sabio. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La arrogancia y el orgullo son enemigos de la paz. Cuando creemos que lo sabemos todo, cuando rechazamos el consejo de otros y especialmente cuando ignoramos la palabra de Dios,
nos metemos en problemas. Pero cuando somos humildes, cuando reconocemos que necesitamos la dirección de Dios, cuando nos apartamos del mal y buscamos vivir en obediencia, entonces experimentamos salud no solo espiritual, sino también física y emocional. Nuestro cuerpo y nuestra alma prosperan cuando vivimos en armonía con los principios de Dios. Sigamos sumergiéndonos en estos tesoros de sabiduría que Dios nos ha dado en el libro de Proverbios. En el capítulo 14, versículo 30 leemos: El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Qué verdad tan profunda encontramos aquí. Cuando nuestro corazón está en paz, cuando no hay envidia ni amargura, eso se refleja en todo nuestro ser, incluso en nuestra salud física. Pero cuando permitimos que la envidia entre en nuestro corazón, cuando nos comparamos con otros y sentimos resentimiento porque ellos tienen algo que nosotros queremos, eso nos carcome por dentro, nos enferma, nos roba la alegría. Si hoy miraste la vida de alguien más y sentiste envidia, este es el momento de arrepentirte y pedirle a Dios que limpie tu corazón. Recuerda que Dios tiene un plan único para tu vida, que las bendiciones que Él tiene para ti son específicas para ti y que no necesitas competir con nadie. Cuando aprendemos a alegrarnos por el éxito de otros, cuando celebramos sus victorias como si fueran nuestras, entonces nuestro corazón se llena de paz y esa paz se convierte en vida para todo nuestro ser. Otro proverbio poderoso está en el capítulo 12, versículo 19, donde dice: El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. La verdad siempre prevalece, aunque a veces parezca que las mentiras tienen más poder. Puede que alguien haya mentido sobre ti, puede que te hayan calumniado o que hayan tergiversado las cosas que dijiste o hiciste, pero no te preocupes, porque la verdad siempre sale a la luz. Dios ve todo y Él se encarga de vindicar a sus hijos. No necesitas defenderte constantemente ni pelear para demostrar tu inocencia. Simplemente sigue viviendo en integridad, sigue diciendo la verdad y confía en que Dios aclarará las cosas en el momento adecuado. Y por otro lado, si tú has mentido, si has dicho cosas que no son ciertas, arrepiéntete ahora mismo y comprométete a vivir en verdad de ahora en adelante. En el capítulo 15, versículo 13, encontramos esta perla: El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Nuestro rostro refleja lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos llenos de alegría, de esperanza, de paz, eso se nota en nuestra expresión, en nuestra mirada, en nuestra sonrisa. Pero cuando cargamos con dolor, tristeza o amargura, eso también se refleja en nuestro semblante. Dios quiere que tengamos un corazón alegre, no porque ignoremos los problemas, sino porque sabemos que Él está con nosotros en medio de todo. Esa alegría que viene de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que somos amados, protegidos y cuidados por el Creador del universo. Si tu corazón está triste hoy, si llevas dolor, ven a Dios y pídele que restaure tu alegría, que sane tus heridas, que te dé razones para sonreír nuevamente. Hay otro versículo hermoso en el capítulo 19, versículo 21, que dice: Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Cuántos planes hacemos, cuántas ideas tenemos, cuántos proyectos imaginamos, pero al final lo único que realmente importa es lo que Dios ha determinado. Podemos pasar horas y horas pensando, planificando, preocupándonos, pero si no consultamos a Dios, si no buscamos su consejo, entonces todo ese esfuerzo puede ser en vano. En cambio, cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, cuando ponemos sus planes por encima de los nuestros, entonces todo lo demás viene por añadidura. Los proverbios también nos enseñan sobre la importancia de controlar nuestro temperamento. En el capítulo 14, versículo 17, leemos: El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Perder el control de nuestras emociones nos lleva a hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. ¿Cuántas palabras hirientes se han dicho en momentos de ira? ¿Cuántas relaciones se han dañado por explosiones de enojo? ¿Cuántas decisiones malas se han tomado bajo la influencia de la rabia? Dios nos llama a ser lentos para la ira,
a pensar antes de hablar, a tomarnos un momento para calmarnos antes de reaccionar. Si tienes un carácter fuerte, si te enojas fácilmente, pídele a Dios que trabaje en esa área de tu vida, que te dé dominio propio, que te enseñe a responder con gracia, incluso cuando otros te provocan. En el capítulo 16, versículo 32, dice: «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». El verdadero poder no está en la fuerza física, ni en conquistar territorios. Está en la capacidad de controlarse a uno mismo, de dominar las propias emociones. Eso requiere más fuerza, más carácter, más madurez que cualquier otra cosa. Otro proverbio que me encanta está en el capítulo 20, versículo 12, donde dice: «El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Señor». Esto nos recuerda que todas nuestras capacidades, todos nuestros sentidos, todo lo que somos, viene de Dios. Él nos diseñó de manera maravillosa, nos dio la capacidad de ver su creación, de escuchar su voz, de experimentar la vida en toda su plenitud. No demos por sentado estos regalos, no desperdiciemos nuestros sentidos en cosas que no edifican. Usemos nuestros ojos para ver la belleza que Dios ha creado, para leer su palabra, para mirar con compasión a quienes sufren. Usemos nuestros oídos para escuchar palabras de vida, para oír la voz del Espíritu Santo, para estar atentos a las necesidades de otros. Continuemos descubriendo más gemas de sabiduría en este libro maravilloso que Dios nos regaló. En el capítulo 28, versículo 13, encontramos una verdad liberadora. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces intentamos esconder nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, pensando que así estaremos mejor, pero la realidad es que lo que escondemos en la oscuridad nos mantiene atados, nos roba la paz, nos impide crecer. Dios nos invita a hacer algo diferente, nos invita a confesar nuestros pecados, a traerlos a la luz, a reconocerlos delante de Él. Y cuando lo hacemos, cuando somos honestos con Dios y con nosotros mismos, entonces recibimos misericordia, entonces experimentamos perdón, entonces somos libres. No tengas miedo de ser vulnerable delante de Dios. Él ya sabe todo lo que has hecho y aún así te ama con amor incondicional. Lo que Él quiere es que vengas a Él tal como eres, con tus fallas y todo, para que pueda limpiarte, restaurarte y darte un nuevo comienzo. En el capítulo 13, versículo 20, leemos: «El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado». Nuestras amistades y las personas con quienes pasamos tiempo tienen una influencia enorme en nuestra vida. Si te rodeas de personas que aman a Dios, que buscan vivir en sabiduría, que te animan a crecer espiritualmente, entonces tú también crecerás. Pero si te rodeas de personas que viven de manera necia, que no honran a Dios, que te empujan hacia malas decisiones, entonces tu vida irá en esa dirección. No estoy diciendo que debas abandonar a todo el que no sea cristiano, porque Jesús nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, pero sí necesitas tener cuidado con quiénes son tus amigos más cercanos, con quienes compartes tus secretos, con quienes pasas la mayor parte de tu tiempo. Rodéate de personas que te acerquen a Dios y no que te alejen de Él. Otro proverbio importante está en el capítulo 11, versículo 2, donde dice: «Cuando viene la soberbia viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría». El orgullo es uno de los pecados más peligrosos porque nos ciega, nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios ni a nadie más. Pero la Biblia nos advierte que el orgullo viene antes de la caída, que la soberbia trae deshonra. En cambio, cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Dios, entonces encontramos verdadera sabiduría. La humildad nos mantiene enseñables, nos permite recibir corrección, nos ayuda a crecer. Si Dios te está mostrando áreas de orgullo en tu vida, no te pongas a la defensiva, mejor agradece que Él te las está revelando y pídele que te ayude a cultivar un espíritu humilde. En el capítulo 17, versículo 9, encontramos este consejo: «El que cubre la falta busca amistad,
mas el que la divulga aparta al amigo. A veces sabemos cosas de otras personas, conocemos sus errores, sus debilidades, sus secretos, y tenemos dos opciones. Podemos cubrir esas faltas con amor, siendo discretos y protegiendo su reputación, o podemos divulgarlas, contarle a otros, usar esa información en su contra. Dios nos llama a ser personas que cubren las faltas de otros, que protegen su dignidad, que no andan chismeando ni hablando mal de nadie. Si alguien te confió algo, guarda ese secreto. Si te enteraste de algo que alguien hizo mal, no lo andes contando. Mejor ora por esa persona y si es necesario, habla directamente con ella en amor, pero no la expongas públicamente. Así es como se construyen relaciones verdaderas y duraderas. Los proverbios también nos hablan sobre la diligencia y el trabajo. En el capítulo 6, versículos 6 al 8 dice: Ve a la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios usa el ejemplo de la hormiga para enseñarnos sobre la importancia de ser diligentes, de planificar con anticipación, de trabajar duro incluso cuando nadie nos está vigilando. Las hormigas trabajan todo el verano para prepararse para el invierno. No esperan hasta el último momento. De la misma manera, nosotros debemos ser responsables. Debemos aprovechar las oportunidades que tenemos hoy para prepararnos para el mañana. Si tienes un trabajo, hazlo con excelencia, como si estuvieras trabajando para el Señor. Si tienes responsabilidades, cúmplelas fielmente. Dios honra la diligencia y bendice a quienes son fieles en lo poco. Hay otro versículo poderoso en el capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice: Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios nos invita a honrarlo con nuestros recursos, a darle lo primero y lo mejor de lo que tenemos, no las sobras. Cuando hacemos esto, cuando somos generosos con Dios, Él promete bendecirnos abundantemente. Ahora no damos para recibir, damos porque amamos a Dios y porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él. Pero la promesa es que cuando somos fieles en dar, Dios suple todas nuestras necesidades y nos bendice de maneras que ni siquiera podemos imaginar. En el capítulo 29, versículo 18, leemos: Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Necesitamos la palabra de Dios para vivir bien, para tener dirección, para saber qué es correcto y qué no lo es. Sin la guía de la Biblia, sin escuchar la voz de Dios, la vida se vuelve caótica, perdemos el rumbo, nos desenfrenamos. Por eso es tan importante que leas la palabra de Dios cada día, que medites en ella, que permitas que transforme tu manera de pensar y de vivir. Profundicemos aún más en estos principios eternos que nos traen sabiduría y paz. En el capítulo 16, versículo 20, encontramos una promesa hermosa. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando la entendemos y la aplicamos a nuestra vida, encontramos el bien, encontramos bendición. No es suficiente solo leer la Biblia superficialmente. Necesitamos meditar en ella, reflexionar sobre lo que dice, preguntarle a Dios qué quiere enseñarnos a través de cada versículo. Y cuando además de entender la palabra también confiamos en el Señor, entonces somos doblemente bendecidos. El conocimiento sin confianza puede llevarnos al orgullo intelectual, pero el conocimiento combinado con una fe sincera nos lleva a una vida abundante. Otro proverbio que me impacta está en el capítulo 24, versículos 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esta es una palabra de esperanza para todos los que hemos fallado, para todos los que nos hemos caído. Ser justo no significa ser perfecto, significa tener una relación correcta con Dios. Y aún los justos caen, cometen errores, atraviesan momentos difíciles. Pero la diferencia está en que el justo se levanta, no se queda en el suelo, no se da por vencido. Si hoy te sientes derrotado, si sientes que has fallado demasiadas veces, quiero recordarte que Dios no te ha descalificado.
Él te invita a levantarte una vez más, a sacudirte el polvo, a seguir adelante. Cada caída es una oportunidad para aprender, para crecer, para depender más de Dios. No permitas que el enemigo te convenza de que ya no hay esperanza para ti, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. En el capítulo 18, versículo 21, leemos: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen un poder increíble. Pueden construir o destruir, pueden dar vida o traer muerte. Con nuestras palabras podemos animar a alguien que está desanimado. Podemos bendecir a quien está pasando por momentos difíciles. Podemos declarar verdades de Dios sobre situaciones imposibles. Pero también con nuestras palabras podemos herir profundamente. Podemos destruir relaciones. Podemos maldecir en lugar de bendecir. Dios nos llama a ser cuidadosos con lo que decimos, a usar nuestra lengua para bien, para edificar, para traer vida. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es verdadero, si es necesario, si es amable. Si no cumple con estos criterios, mejor guarda silencio. Y cuando hables, que tus palabras sean como manzanas de oro en bandejas de plata, hermosas, valiosas, de bendición. Los proverbios también nos enseñan sobre la importancia de buscar consejo sabio. En el capítulo 11, versículo 14 dice: Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ninguno de nosotros es tan sabio como para tener todas las respuestas. Todos necesitamos el consejo de otros, especialmente cuando enfrentamos decisiones importantes. No tengas miedo de pedir ayuda, de buscar la opinión de personas maduras en la fe, de consultar con líderes espirituales que pueden darte perspectiva. Dios muchas veces nos habla a través de otras personas. Por eso es importante estar abiertos a recibir consejo. Ahora, no todos los consejos son buenos. Por eso es importante que busques consejeros que teman a Dios, que conozcan su palabra, que tengan fruto del Espíritu en sus vidas. Hay otro versículo valioso en el capítulo 20, versículo 27, que dice: Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios nos ha dado un espíritu que puede conectarse con Él, que puede percibir su presencia, que puede discernir entre el bien y el mal. Esa voz interior que a veces llamamos conciencia es como una lámpara que ilumina las partes ocultas de nuestro corazón, que nos muestra áreas que necesitan cambiar. No ignores esa voz, no la acalles cuando te señala algo. Mejor escucha atentamente lo que Dios te está diciendo a través de tu espíritu y responde en obediencia. En el capítulo 19, versículo 17, encontramos un principio hermoso sobre la compasión. A Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando ayudamos a alguien necesitado, cuando compartimos con quien tiene menos que nosotros, estamos literalmente prestándole a Dios. ¡Qué concepto tan increíble! Y Dios promete devolver ese bien, promete recompensarnos. Pero más allá de la recompensa, hay algo profundamente satisfactorio en ser de bendición para otros, en aliviar el sufrimiento de alguien, en ser las manos y los pies de Jesús en este mundo. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, no la desperdicies. Comparte lo que tienes, ya sea dinero, tiempo, un oído que escucha, una palabra de aliento. Todo cuenta. Otro proverbio importante está en el capítulo 15, versículo 17, donde dice: Mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio. La paz y el amor en el hogar son más importantes que cualquier lujo material. Puedes vivir en una casa modesta, comer comidas sencillas, no tener muchas posesiones, pero si hay amor, si hay paz, si hay armonía entre los que habitan ahí, entonces eres verdaderamente rico. En cambio, puedes tener una mansión, los mejores alimentos, todas las comodidades, pero si hay conflicto constante, si no hay amor, si reina el odio, entonces eres pobre aunque tengas mucho dinero. Invierte en tus relaciones, cultiva el amor en tu hogar, busca la paz con los que te rodean, porque eso es lo que realmente vale. Sigamos explorando estas verdades eternas que Dios nos ha dejado para nuestro beneficio. En el capítulo 16, versículo 18, encontramos una advertencia clara.
Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo nos recuerda que el orgullo precede a la caída. Cuando nos creemos autosuficientes, cuando pensamos que no necesitamos a Dios ni a nadie más, cuando dejamos que el orgullo infle nuestro corazón, estamos preparando el terreno para una caída dolorosa. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si detectas orgullo en tu vida, si te das cuenta de que estás confiando más en tus propias fuerzas que en Dios, este es el momento de humillarte, de arrepentirte, de reconocer tu dependencia total de Él. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y más en Dios y en los demás. Hay otro proverbio poderoso en el capítulo 13, versículo 3, que dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No todo lo que pensamos debe ser dicho en voz alta. A veces es mejor guardar silencio que hablar sin pensar. ¿Cuántos problemas podríamos evitar si aprendiéramos a controlar nuestra lengua, si pensáramos antes de hablar, si filtráramos nuestras palabras a través del amor y la sabiduría? Santiago, en el Nuevo Testamento, también nos habla sobre el poder de la lengua, diciéndonos que aunque es pequeña, puede causar grandes daños. Pídele a Dios que ponga guarda en tu boca, que te ayude a hablar solo lo que edifica, solo lo que es necesario, solo lo que trae bendición. En el capítulo 22, versículo 6, encontramos un principio fundamental para los padres. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La educación espiritual que damos a nuestros hijos es una inversión para toda su vida. Cuando desde pequeños les enseñamos los caminos de Dios, cuando les mostramos con nuestro ejemplo cómo es una vida de fe, cuando oramos con ellos y les leemos la Biblia, estamos plantando semillas que darán fruto por el resto de sus días. Tal vez tus hijos ahora parecen no prestar atención, tal vez en su adolescencia se alejen un poco, pero si has sido fiel en instruirlos, esas enseñanzas permanecerán en su corazón y eventualmente volverán a los caminos de Dios. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Sigue siendo fiel, sigue orando, sigue siendo un ejemplo vivo del amor de Dios. Otro versículo hermoso está en el capítulo 17, versículo 27, que dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Las personas sabias no hablan todo el tiempo, no sienten la necesidad de dar su opinión sobre cada cosa, saben cuándo hablar y cuándo callar. Hay poder en el silencio, hay sabiduría en saber escuchar más y hablar menos. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, donde las redes sociales nos empujan a expresar cada pensamiento que tenemos, necesitamos aprender nuevamente el valor del silencio, de la reflexión, de pensar antes de hablar. Los proverbios también nos hablan sobre la justicia y la integridad. En el capítulo 11, versículo 3 leemos: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Vivir con integridad significa que lo que somos en privado coincide con lo que mostramos en público. Significa que nuestras acciones están alineadas con nuestros valores. Significa que somos honestos incluso cuando nadie nos está viendo. La integridad nos mantiene en el camino correcto, nos da paz interior, nos gana el respeto de otros. En cambio, cuando vivimos en engaño, cuando decimos una cosa pero hacemos otra, cuando somos diferentes personas en diferentes contextos, eso eventualmente nos destruirá. Dios nos llama a ser personas íntegras, auténticas, coherentes. En el capítulo 12, versículo 15, encontramos esto: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio cree que siempre tiene la razón, que su manera de ver las cosas es la correcta, que no necesita escuchar a nadie más. Pero la persona sabia está abierta a la corrección, está dispuesta a considerar otros puntos de vista, reconoce que puede estar equivocada. Si alguien te da un consejo y tu primera reacción es ponerte a la defensiva, tal vez necesites examinar si hay orgullo en tu corazón. No estoy diciendo que debas aceptar todo consejo que te den, pero sí debes estar dispuesto a considerarlo, a evaluar si hay verdad en lo que te están diciendo.
Hay otro versículo valioso en el capítulo 28, versículo 26, que dice: «El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado». Nuestro corazón puede engañarnos, nuestras emociones no siempre son confiables. A veces sentimos algo muy fuerte y creemos que debe ser correcto simplemente porque lo sentimos, pero la Biblia nos advierte contra confiar solo en nuestros sentimientos. Necesitamos filtrar todo a través de la palabra de Dios. Necesitamos buscar sabiduría divina. Necesitamos depender del Espíritu Santo para que nos guíe. Cuando hacemos esto, cuando caminamos en sabiduría, en lugar de seguir ciegamente nuestro corazón, entonces somos librados de muchos errores y sufrimientos. Los proverbios también nos enseñan sobre la importancia de la disciplina. En el capítulo 13, versículo 24, dice: «El que detiene el castigo a su hijo le aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige». Disciplinar a nuestros hijos no es maltratarlos, es amarlos lo suficiente como para corregirlos cuando se equivocan, para establecer límites, para enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Los padres que no disciplinan a sus hijos pensando que así los aman más, en realidad les están haciendo daño, porque están creando personas que no saben respetar autoridad, que no entienden límites, que tendrán problemas en la vida adulta. Continuemos bebiendo de esta fuente de sabiduría que nunca se agota. En el capítulo 14, versículo 12, encontramos una verdad sobria. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo nos advierte que no podemos guiarnos solo por lo que nos parece correcto, porque nuestra percepción puede estar equivocada. Algo puede parecer bueno en el momento, puede sentirse bien, puede lucir atractivo, pero si no está alineado con la voluntad de Dios, eventualmente nos llevará por un camino destructivo. Por eso es tan importante que consultemos con Dios antes de tomar decisiones, que busquemos su dirección, que evaluemos nuestras opciones a la luz de su palabra. No te dejes llevar solo por lo que sientes o por lo que parece lógico en el momento. Busca la perspectiva eterna de Dios. Otro proverbio importante está en el capítulo 20, versículo 11, que dice: «Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta». Desde jóvenes mostramos quiénes somos a través de nuestras acciones. No son las palabras las que definen nuestro carácter, sino nuestro comportamiento. Puedes decir que eres una persona íntegra, pero si tus acciones muestran lo contrario, nadie te creerá. Puedes afirmar que amas a Dios, pero si tu manera de vivir no refleja ese amor, tus palabras suenan vacías. Que tu vida hable más fuerte que tus palabras, que tus acciones confirmen lo que dices creer. En el capítulo 15, versículo 16, leemos: «Mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación». Nuevamente vemos que Dios valora más la paz interior y la comunión con Él que las riquezas materiales. Puedes tener muy poco en términos económicos, pero si tienes paz en tu corazón, si caminas en reverencia a Dios, si duermes tranquilo cada noche, entonces eres más rico que el millonario que vive lleno de ansiedad, miedo y preocupación. No midas tu éxito por cuánto tienes en el banco, sino por cuánta paz tienes en tu alma. Los proverbios también nos hablan sobre la importancia de ser lentos para la ira. En el capítulo 19, versículo 11 dice: «La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa». Cuando alguien te ofende, cuando alguien te trata mal, tu primera reacción podría ser enojarte, defenderte, devolver la ofensa. Pero la Biblia nos dice que hay honor en pasar por alto una ofensa, en no tomar represalias, en controlar nuestra ira. Eso no significa ser débil o permitir que otros abusen de ti, pero sí significa que no reaccionas impulsivamente, que no dejas que las acciones de otros controlen tus emociones, que eliges responder con sabiduría en lugar de reaccionar con enojo. Hay otro versículo poderoso en el capítulo 10, versículo 12, que dice: «El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas». El odio siempre causa problemas, siempre genera conflictos, siempre divide. Pero el amor tiene el poder de cubrir las faltas, de perdonar, de restaurar relaciones rotas. Cuando amamos de verdad, cuando amamos como Cristo nos amó,
entonces podemos perdonar incluso las ofensas más grandes. Podemos ver más allá de los errores de las personas y podemos extenderles gracia. Ese tipo de amor no es natural, es sobrenatural. Viene del Espíritu Santo trabajando en nosotros. En el capítulo 27, versículo 17, encontramos una imagen interesante. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Las amistades verdaderas nos ayudan a crecer, nos desafían, nos hacen mejores personas. Así como el hierro afila al hierro a través de la fricción, nosotros nos afilamos unos a otros a través de la interacción, el diálogo honesto, la corrección amorosa. Si todos tus amigos solo te dicen lo que quieres oír, si nadie te desafía nunca, entonces probablemente no son verdaderos amigos. Los amigos verdaderos te aman lo suficiente como para decirte la verdad incluso cuando duele, para señalarte áreas donde necesitas crecer, para animarte a ser la mejor versión de ti mismo. Los proverbios también nos enseñan sobre la importancia de trabajar con diligencia. En el capítulo 10, versículo 4 dice: «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». Dios bendice el trabajo duro, la disciplina, la perseverancia. Si eres perezoso, si evitas las responsabilidades, si siempre buscas el camino más fácil, eventualmente experimentarás pobreza, no solo económica, sino también emocional y espiritual. Pero si eres diligente, si haces tu trabajo con excelencia, si cumples fielmente con tus responsabilidades, entonces Dios te bendecirá y prosperarás. Hay otro versículo en el capítulo 22, versículo 29, que dice: «¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición». La excelencia te lleva a lugares altos, te abre puertas, te da oportunidades. Cuando haces tu trabajo con excelencia, cuando eres confiable, cuando das lo mejor de ti, la gente lo nota y querrá trabajar contigo. No trabajes solo por el salario, trabaja como si estuvieras trabajando para el Señor, y Él te exaltará en el momento adecuado. En el capítulo 11, versículo 13, encontramos un principio sobre la confidencialidad. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Si alguien te confía algo, guarda ese secreto. No andes contándole a otros lo que te dijeron en confianza. La persona que no puede guardar secretos eventualmente se quedará sin amigos, porque nadie querrá confiar en ella. Pero la persona que es fiel, que protege la privacidad de otros, que no anda chismeando, esa persona ganará el respeto y la confianza de muchos. Llegamos al final de este recorrido por la sabiduría de Proverbios, y quiero cerrar con algunos versículos más que nos ayudarán a descansar en paz esta noche. En el capítulo 3, versículos 13 y 14 leemos: «Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino». La sabiduría es el tesoro más valioso que podemos buscar. Vale más que toda la plata y el oro del mundo. Cuando tenemos sabiduría, cuando entendemos los caminos de Dios, cuando sabemos cómo vivir de manera que le agrade a Él, entonces tenemos algo que nadie nos puede quitar, algo que nos guiará a través de todas las etapas de la vida. Invierte tiempo en buscar sabiduría, en estudiar la palabra de Dios, en aprender de personas maduras en la fe, porque esa inversión te dará dividendos eternos. Otro versículo hermoso está en el capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice: «Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen». Los caminos de la sabiduría no son pesados ni aburridos, son deleitosos, traen paz. Algunas personas piensan que seguir a Dios significa renunciar a la alegría, pero la realidad es exactamente lo opuesto. Cuando caminamos en los caminos de Dios, cuando vivimos según su sabiduría, experimentamos una alegría profunda y duradera, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La sabiduría es como un árbol de vida del cual podemos comer todos los días y siempre encontraremos alimento para nuestra alma. En el capítulo 4, versículos 20 al 22, encontramos una instrucción práctica. «Hijo mío, está atento a mis palabras,
Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es vida, es medicina, es sanidad para todo nuestro ser. Cuando prestamos atención a lo que Dios dice, cuando guardamos sus palabras en nuestro corazón, cuando meditamos en ellas constantemente, entonces experimentamos sanidad física, emocional y espiritual. No subestimes el poder de la palabra de Dios en tu vida. Ella tiene el poder de transformarte, de sanarte, de darte vida abundante. Los proverbios también nos dejan un mensaje final sobre el temor del Señor. En el capítulo 1, versículo 7, leemos: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo comienza con reconocer quién es Dios, con vivir en reverencia ante Él, con entender que Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Cuando tenemos esa perspectiva correcta, cuando tememos a Dios en el sentido de respetarlo profundamente y honrarlo con nuestra vida, entonces estamos listos para recibir sabiduría. Pero si despreciamos a Dios, si ignoramos sus caminos, si vivimos como si Él no existiera, entonces somos insensatos y nunca encontraremos verdadera sabiduría. Ahora, mientras te preparas para dormir, quiero que repases mentalmente algunos de estos proverbios que hemos compartido. Piensa en cómo puedes aplicarlos a tu vida mañana. Tal vez necesitas trabajar en controlar tu lengua. Tal vez necesitas ser más diligente en tu trabajo. Tal vez necesitas buscar consejo sabio para una decisión que debes tomar. Tal vez necesitas perdonar a alguien. Tal vez necesitas ser más generoso. Sea lo que sea que Dios te está mostrando, comprométete a obedecerle. La sabiduría no es solo conocimiento, es conocimiento aplicado. De nada sirve saber todas estas verdades si no las vivimos. Padre Celestial, gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por estos proverbios llenos de sabiduría que nos guían en cada área de la vida. Esta noche te pedimos que grabes estas verdades en nuestro corazón, que nos ayudes a recordarlas mañana cuando las necesitemos, que el Espíritu Santo nos traiga a la memoria tus palabras en el momento oportuno. Señor, limpia nuestro corazón de todo orgullo, de toda amargura, de toda ansiedad. Ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, a reconocerte en todos nuestros caminos. Cubre a cada persona que está escuchando con tu paz, con tu protección, con tu amor, que duerman profundamente, sin preocupaciones, sin miedos, sabiendo que tú velas sobre ellos, que mañana despierten con fuerzas renovadas, con un corazón lleno de gratitud, con sabiduría para enfrentar lo que venga. Te entregamos esta noche, Señor, confiando en que mientras dormimos, tú sigues trabajando en nuestra vida, preparando bendiciones, abriendo caminos, respondiendo oraciones. Gracias porque tu amor nunca falla, porque tu fidelidad es grande, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Descansa ahora, querido amigo. Descansa sabiendo que Dios tiene el control de todo, que Él te ama con amor eterno, que nada de lo que estás viviendo lo toma por sorpresa. Cierra tus ojos con confianza, respira profundo y permite que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Buenas noches. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén.